Definición de especie. Se llama especie al conjunto de individuos que pueden reproducirse entre ellos y originar una descendencia que también es fértil, es decir, que se pueden reproducir. ¿En qué consiste la idea del fijismo? ¿Cómo explica Cuvier la existencia de los fósiles? El fijismo considera que las especies son invariables, es decir, que sus características se han mantenido tal y como las conocemos ahora. Las teorías fijistas defienden que las especies no cambian a lo largo del tiempo. Están basadas en el hecho de la simple observación de que los descendientes son iguales o muy similares a sus progenitores. Estas teorías gozaron de gran popularidad durante los siglos XVIII y XIX. En esta época se estimaba que la edad de la Tierra era de unos 4.000 o 6.000 años. Para los creacionistas, los fósiles de organismos que ya no existen son restos de especies creadas que existieron en tiempos pasados y que se extinguieron debido a algunas catástrofes geológicas que se produjeron durante el transcurso de la historia de la Tierra. ¿En qué punto se apoya el lamarckismo? ¿Cuáles son los errores que se detectan en estos? La teoría de la evolución del naturalista Jacques-Baptiste Monod, caballero de Lamarck, se basaba en los siguientes 3 puntos. 1. La fuerza interna hacia la complejidad. Los organismos tienen una fuerza interna que los lleva hacia una mayor complejidad y perfección desde las especies más sencillas hasta las más complejas. B. La función crea el órgano. Las condiciones ambientales en las que viven los organismos cambian con el tiempo y para sobrevivir se ven obligados a cambiar su conducta y a usar con más o menos frecuencia determinados órganos. El tamaño de un órgano está directamente relacionado con el mayor uso que se hace de él. Igualmente, si un órgano se deja de utilizar, su tamaño se reduce y a la larga acaba desapareciendo. La herencia de los caracteres adquiridos. Las características ventajosas que han ido adquiriendo los individuos durante su vida pasan a sus descendientes. Con el tiempo se transforman, originando una nueva especie. Los principios en los que se basa el lamarckismo son falsos, ya que no existen pruebas científicas de que exista una tendencia innata a la complejidad o que el uso o desuso de un órgano ayude a crear órganos o los haga desaparecer. Los caracteres adquiridos durante la vida de un individuo no alteran el ADN de las células reproductoras y por lo tanto no se transmiten a la descendencia. Teoría del origen de las especies según Darwin. La teoría de la evolución de Darwin se basó en estos 3 principios. 1. El elevado número de descendientes. Los seres vivos tienden a tener una descendencia más numerosa que la máxima que permiten los recursos alimentarios. Debido a ello, muchos mueren, y así el número de individuos de la población permanece constante. 2. La variabilidad de la descendencia. Pese a que los 2 progenitores sean los mismos, sus descendientes no son idénticos entre sí, sino que presentan pequeñas diferencias entre ellos. Y 3. La selección natural. A causa de la falta de alimento o de algún otro factor limitante, siempre se establece una lucha por la supervivencia. Aquellos individuos que posean alguna característica que les dé alguna ventaja son los que sobrevivirán en mayor proporción y por lo tanto son los que pasarán esa ventaja a su descendencia. Mediante la acumulación de características diferenciales a lo largo de las generaciones, finalmente se puede generar una nueva especie. Este proceso se denomina selección natural.
Teoría sintética de la evolución. Esta teoría surge hacia 1930 al quedar explicados algunos aspectos de la teoría de la selección natural por los descubrimientos realizados en el campo de la genética. Esta teoría puede resumirse en los 3 puntos siguientes. 1. La variabilidad de la descendencia se debe a las recombinaciones genéticas que se producen durante la meiosis, a las mutaciones, al hecho de que los cromosomas se agrupan al azar en los gametos, ya que los gametos, cada uno con una información genética diferente, se unan al azar. Todo ello explica cómo de una misma pareja de progenitores nacen descendientes diferentes entre sí. En los organismos con reproducción asexual, la variabilidad solo es debida a las mutaciones. 2. La selección natural actúa eliminando los individuos que presentan unos caracteres y manteniendo los individuos que presentan otros. Por tanto, solo los genes responsables de estos últimos son los que pasan a la generación siguiente, y así sucesivamente. Los caracteres adquiridos durante la vida, al no comportar cambios genéticos, no se heredan. En definitiva, la selección natural determina qué genes perdurarán. Y 3. El aislamiento reproductivo de las poblaciones es indispensable para que éstas evolucionen de forma diferente. Las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie que están aislados reproductivamente, por ejemplo, por vivir en zonas muy alejadas. Solo si las poblaciones están aisladas pueden dar lugar a especies diferentes. Diferencias entre gradualismo y saltacionismo en evolución. Los gradualistas sostienen que la evolución de las especies ocurre de forma gradual, mientras que los saltacionistas defienden la idea de que los cambios son abruptos y que antes y después de los mismos prácticamente no se produce variación alguna durante largos periodos de tiempo. En otras palabras, que la evolución no ocurre poco a poco, sino a saltos. Esquema completo sobre las pruebas de la evolución. Pruebas paleontológicas. Están basadas en los estudios de los fósiles. En ello se ve una complejidad creciente, una diversidad creciente, series evolutivas y formas intermedias o de transición. Hay pruebas embriológicas, pruebas anatómicas, observación de los órganos vestigiales y de los órganos homólogos. También existen órganos análogos, pruebas bioquímicas y pruebas biogeográficas. Definición de especiación. La especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies. Mecanismos y formas de especiación. Para que se origine una nueva especie es necesario que una población quede aislada de las demás poblaciones, lo que se denomina aislamiento reproductivo. Este aislamiento se puede producir por motivos geográficos o no geográficos. Especiación alopátrida o geográfica. Se produce cuando dos poblaciones de una misma especie quedan aisladas por una barrera geográfica, por ejemplo, un mar, un desierto, una cordillera. Como ya no pueden aparearse y reproducirse, evolucionan de diferente modo y originan especies distintas. Por ello, después, aunque desaparezcan las barreras geográficas, ya no se pueden reproducir entre ellas. Especiación simpátrica o no geográfica. Se produce sin separación física entre las dos futuras especies. Los principales aislamientos reproductivos no geográficos son
Aislamiento ecológico es el que se produce cuando dos poblaciones de una misma especie viven en ambientes muy diferentes, por ejemplo, en distintos sustratos, a diferentes altitudes, etc. Debido a ello, es muy difícil que coincidan y se reproduzcan entre sí, de manera que al cabo de cierto tiempo originan especies diferentes. Otro aislamiento reproductivo no geográfico es el aislamiento etológico. Es el que sucede cuando dos poblaciones han estado separadas tanto tiempo que han adquirido comportamientos reproductivos tan diferentes que las hembras ya no entienden el galanteo de los machos previo al acto de aparearse. El aislamiento mecánico es aquel que se ocasiona cuando dos poblaciones han estado separadas tanto tiempo que han adquirido formas o tamaños tan diferentes que es imposible que se produzca la cópula entre ellos. Está la especiación instantánea por mutación. Está causada por unas mutaciones cromosómicas, duplicaciones, inversiones, deleciones, que impiden la reproducción de un individuo con otros de la especie progenitora, por lo que ya es una especie diferente. La especiación por duplicación del número de cromosomas es corriente en los vegetales y es provocada por errores en la meiosis que originan gametos diploides, de manera que en la fecundación se originan individuos poliploides. Diferencias entre evolución filética y evolución ramificada. La evolución filética o anagénesis es la evolución por acumulación de pequeños cambios que transforman gradualmente una especie en otra. Es el gradualismo filético, de manera que se forma una sola línea. La evolución ramificada o cladogénesis es la evolución por división del conjunto de genes común, el fondo genético, en dos, de manera que cada uno da lugar a una especie diferente. Así pues, se forman líneas que se ramifican en dos linajes. Mecanismos de la evolución. Tenemos las frecuencias génicas y evolución. Si una población está adaptada a su medio, puede vivir en él durante miles o millones de años. Pero si las características del medio cambian y existen las suficientes variaciones genéticas en la población, se puede producir su evolución. Son las poblaciones las que evolucionan y no los individuos, ya que estos, durante toda su vida, tienen la misma información genética. La evolución de una población está basada en los cambios que se producen en sus genes. Estos cambios pueden deberse principalmente a los siguientes factores. Mutaciones genéticas. Son cambios en la información genética que se generan al azar. Como son aleatorias, pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Es el medio ambiente el que determina cuáles son las que favorecen la supervivencia de los portadores, la selección natural. Sin mutaciones no habrían aparecido nuevos genes. Las mutaciones y la selección natural tienen acciones antagónicas. La mutación induce la aparición de nuevos genes, mientras que la selección actúa eliminando aquellos que no favorecen la adaptación de la población al medio y aumentando la proporción de los genes beneficiosos. Es decir, sin mutación no habría evolución, pero la selección es la que dirige su sentido. Migraciones. Las migraciones son los desplazamientos de individuos de unas poblaciones a otro lugar. Las llegadas de nuevos individuos son las inmigraciones y la salida son las emigraciones. Ambas cambian el fondo genético de una población. La aportación y la pérdida de ciertos genes pueden facilitar o dificultar la evolución de la especie. Deriva genética. Es el cambio en las frecuencias génicas que se da cuando el número de individuos que contribuyen a formar la generación siguiente es inferior al imprescindible para que éstas se mantengan.
La deriva genética es muy grande en las poblaciones que pierden muchos individuos, como sucede por ejemplo en los incendios, las sequías, las emigraciones masivas, etc. Cuantos menos individuos haya, más influirán sus características genéticas en la siguiente generación y por tanto más diferente será de la población inicial. Aislamiento reproductivo y especiación. Las poblaciones se adaptan a las variaciones del ambiente gracias a los cambios genéticos y a la selección natural, pero para que se origine una nueva especie es necesario que una población quede aislada de las demás poblaciones, es decir, que no puedan intercambiar genes con ellas, lo que se denomina aislamiento reproductivo. Este aislamiento se puede producir por motivos geográficos o no geográficos. Especiación alopátrida o geográfica. Se produce cuando dos poblaciones de una misma especie quedan aisladas por una barrera geográfica, por ejemplo, un mar, un desierto, una cordillera, etc. Como ya no pueden aparearse y reproducirse, evolucionan de diferente modo y originan especies distintas. Por ello, después, aunque desaparezcan las barreras geográficas, ya no se pueden reproducir entre ellas. Especiación simpátrica o no geográfica. Se produce sin separación física entre las dos futuras especies. Los principales aislamientos reproductivos no geográficos son: aislamiento ecológico. Es el que se produce cuando dos poblaciones de una misma especie viven en ambientes muy diferentes, por ejemplo, en distintos sustratos, a diferentes altitudes, etc. Debido a ello, es muy difícil que coincidan y se reproduzcan entre sí, de manera que al cabo de cierto tiempo originan especies diferentes. Aislamiento etológico. Es el que sucede cuando dos poblaciones han estado separadas tanto tiempo que han adquirido comportamientos reproductivos tan diferentes que las hembras ya no entienden el galanteo de los machos previo al acto de aparearse. Aislamiento mecánico. Es aquel que se ocasiona cuando dos poblaciones han estado separadas tanto tiempo que han adquirido formas o tamaños tan diferentes que es imposible que se produzca la cópula entre ellas. Especiación instantánea por mutación. Está causada por unas mutaciones cromosómicas, duplicaciones, inversiones, deleciones, que impiden la reproducción de un individuo con otros de la especie progenitora, por lo que ya es una especie diferente. La especiación por duplicación del número de cromosomas es corriente en los vegetales y es provocada por errores en la meiosis que originan gametos diploides, de manera que en la fecundación se originan individuos poliploides. ¿Qué significa que la selección y la mutación tienen efectos antagónicos? Es el medio ambiente el que determina cuáles son las mutaciones que favorecerán la supervivencia de los portadores. Eso es la selección natural. Sin mutaciones no habrían aparecido nuevos genes. Las mutaciones y la selección natural tienen acciones antagónicas. La mutación induce la aparición de nuevos genes, mientras que la selección actúa eliminando aquellos que no favorecen la adaptación de la población al medio y aumentando la proporción de los genes beneficiosos. Es decir, sin mutación no habría evolución, pero es la selección la que dirige su sentido. Definición de anagénesis. Es la evolución filética. Es la evolución por acumulación de pequeños cambios que transforman gradualmente una especie en otra. El gradualismo filético, de manera que se forma una sola línea o linaje. La cladogénesis es la evolución ramificada. Es la evolución por división del conjunto de genes común, el fondo genético, en dos.
de manera que cada uno da lugar a una especie diferente. Así pues, se forman líneas que se ramifican en dos linajes. Filogenia es la historia evolutiva de las especies, es decir, el camino evolutivo seguido por estas. Cladograma. El cladograma es un esquema en forma de árbol para deducir el parentesco entre distintas especies. Frecuencias genotípicas. Es el tanto por uno que hay de cada genotipo. Frecuencias génicas. Es el tanto por uno de cada uno de los genes que hay para cada carácter. Deriva genética. Es el cambio de las frecuencias génicas que se da cuando el número de individuos que contribuyen a formar la generación siguiente es inferior al imprescindible para que éstas se mantengan. Construye una línea evolutiva desde el antecesor común a todos los primates hasta llegar al Homo sapiens. Aquí tenemos un antecesor común y tenemos los prosimios y tenemos los simios con hocico, los cercopitécidos. Los catarrinos, que son los hilobátidos, los póngidos y los homínidos. Y tenemos también los platírrinos. Principales factores que caracterizan la humanización. Diferencias morfológicas. Coeficiente de encefalización. El ser humano tiene el cociente de encefalización más elevado de todos los animales. Su corteza cerebral, la sustancia gris, se asocia con la función del procesamiento de la información, es decir, el razonamiento. Pulgar oponible. El ser humano tiene las manos con el pulgar oponible y alta precisión en la manipulación de objetos y materiales. Marcha bípeda. Este tipo de marcha permite desplazarse y llevar objetos a la vez. Además, reduce el grado de insolación recibida. Diferencias etológicas. Conocimiento de los objetos. El ser humano no solo puede conocer los objetos concretos, sino abstraer su concepto, conocer las propiedades de las cosas y sus aplicaciones. El lenguaje. Las personas poseen un lenguaje capaz de expresar conceptos o de manifestar ideas complejas. Conducta consciente. Mientras que los animales actúan instintivamente, en función de la supervivencia, el ser humano actúa libre y voluntariamente, por lo que es responsable de sus acciones. Además, el ser humano es capaz de prever el futuro y en función de ello, planificar sus acciones. Comportamiento altruista. El ser humano es capaz de hacer acciones en beneficio de los demás, en lugar de hacerlas solo en beneficio propio. Largo periodo de aprendizaje. Mientras que en el mundo animal la mayor parte de los progenitores o no cuidan de la prole o lo hacen durante un periodo de tiempo breve, el ser humano precisa un largo periodo de cuidados paternos y de aprendizaje hasta poderse valer por sí mismo. Y necesidad de vivir en sociedad. El ser humano es un ser social, por lo que su equilibrio psicológico se favorece cuando vive en el seno de una familia y acompañado de otros seres humanos.